Bienvenido a tus clases de economía. Quiero empezar este video enviando un abrazo muy fuerte a mi amiga Abigail Montes Ingar, que nos mira desde el distrito de Surco, en la ciudad de Lima. Abigail o Abby es una persona que siempre está apoyando el canal, siempre nos está mandando mensajes de buena vibra, siempre nos está echando aliento. Así que, Abby querida, este video va para ti. Veamos. Continuamente escucho yo y escuchas tú hablar de pobreza. Que hay los pobres, que penan los pobres, que pobrecitos los pobres, y etcétera, dando a entender de que el Perú es un país pobre, y que el gobierno es abusivo y malo, y que las empresas grandes también lo son, y lo cual no estoy del todo de acuerdo. Es por eso que hice este video, para poder explicarte un poco más desde mi concepción y desde la parte teórica, la definición y el entendimiento de pobreza, para que puedas conocerlo un poco más. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal hablamos de economía, emprendimiento y recursos humanos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos, nací a finales de los 80. Soy de la generación que tuvo que salir muy chiquillo a buscar trabajo, a tocar puertas, a generar oportunidades. ¿Por qué? Porque en casa había mucho cariño, había mucha familia, pero no había mucho dinero. Los que nacimos en los 80 vimos la parte final del gobierno de Alan García, Belaunde, el aislamiento económico y demás cosas. Yo no soy el único, estoy seguro que tu papá, tus hermanos mayores, tus tíos, tus primos pasaron lo mismo. Eran otros tiempos, no eran las cosas como son ahora. Adicionalmente a eso, yo crecí en San Juan de Lurigancho, cuando San Juan de Lurigancho recién como que estaba por ahí, crecí en un asentamiento humano, crecí en San Juan de Miraflores, en la Cooperativa América, que había mucho arenal, mucha tierra, y después viví en San Juan de Lurigancho y pude conocer muy de cerca cómo era la pobreza. Cuando fui creciendo, acabé el colegio, acabé el liceo, fui a la universidad y yo estudié en una universidad nacional. En la universidad nacional encontrabas gente de todos los niveles socioeconómicos del país. Gente que tenía dinero, gente que no tenía nada de dinero, que venía de provincia a Lima buscando una oportunidad, y pude conocer más de cerca la pobreza. Cuando ya acabé la universidad y viajé, pude viajar por todo el Perú haciendo consultorías económicas, desarrollando mi carrera, y pude llegar a pueblitos alejados en la Amazonía, en la sierra, en el centro, en el sur, en el norte, y pude conocer muy de cerca el tema de pobreza y extrema pobreza, y cómo las oportunidades no están descentralizadas en todo el Perú, sino se centralizan principalmente en la ciudad de Lima. Entonces, todo lo que te voy a explicar yo lo he podido ver, no es que a mí me han contado, lo he leído en un libro, lo he visto en un video de YouTube, no, yo lo he visto muy de cerca y te lo voy a contar a continuación. Pero antes de hacer esto, vamos a revisar un poquito de historia reciente. No nos vamos a ir al Imperio Incaico y los españoles, no. Vamos a irnos a los 80, al inicio de los 80. ¿Por qué? Porque el inicio de los 80 es un tiempo que marca muchas cosas en la economía como la conocemos. En los 80, final de los 70, inicio de los 80, se da una división de bloques ideológicos en el mundo, que son el socialismo y el capitalismo. Eras o socialista o capitalista, uno de los dos. Los dos no podían ser. Entonces los socialistas, que ya te voy a hablar en otro video acerca de ambos, los socialistas te decían de que los ricos eran malos, que hay que abusivos los gringos, que el imperio yanqui, que el imperialismo, que malos, los ricos son malos y los pobres somos buenos, así que el gobierno tiene que ayudarnos a los pobres, pobrecitos, y entonces así solamente combatiremos este sistema corrupto y cambiaremos un nuevo sistema donde todos seremos buenos y amigos y sexys y viviremos felices por siempre. El capitalismo, por su parte, tenía otra ideología más orientada hacia la inversión, hacia el trabajo, hacia la generación de empresas. Entonces el socialismo, cuando sale, reivindica un modelo histórico que nosotros tenemos, que es el de aceptar a la pobreza como buena. De hecho, si tú ves tu formación religiosa, la formación religiosa católica tradicional que nosotros tenemos, ser pobre está bien. Que los pobres, que sé pobre y sufra aquí en la tierra, porque cuando llegues al cielo, el cielo los ricos no entrarán, los pobres reinaremos en el cielo. El problema es si no llegas al cielo, ¿no? Adicionalmente a eso, si tú ves del pasado, nosotros como que venimos pues de la época colonial, y nosotros decíamos, ay, que los españoles abusivos, los pobres somos buenos y algún día triunfaremos y demás. En los 80 en el Perú pasa algo muy importante en la economía, que es la economía nacional se destruye. Entre Belaunde y Alan García destruyeron la economía nacional, éramos la paria, lo peor de lo peor a nivel mundial. Éramos como es Venezuela ahora, pero sin Facebook ni YouTube, éramos casi un país africano, eso donde hay tribus, la gente anda sin ropa, así, porque nadie nos quería prestar dinero, nadie quería invertir en el Perú y la gente se iba de ilegal a cualquier país. Entre Belaúnde y Alan García destruyeron nuestra economía nacional y ya haré videos de eso para explicártelo un poco más. Entonces, en los 80, pues nosotros éramos pobres y aceptábamos que éramos pobres y sabíamos que éramos pobres y ya
la mayoría de nosotros no pensaba en estudiar, en desarrollarse, pensaba solamente en trabajar para comer. Pasó el tiempo, llegaron los 90, llegó Fujimori, empezó a cambiar las cosas, a ponerle ganas y ya la economía como de lo que estaba así, empezó a levantar un poquito, ya las casas empezaron a crecer, se dieron cosas, en los 90 fue un tiempo de mucha inversión extranjera, vinieron empresas del Perú, empezaron a crecer cosas, y así pasaron los 90 con Fujimori tuvo sus problemas, se fue, se escapó del país, y llegó el presidente Toledo. Entonces, cuando llega Toledo, 2001, 2002, pasa algo muy importante, que el precio de las materias primas en el mercado internacional se eleva, se dispara. Y cuando eso se dispara, empieza la fiesta en el Perú. Champaña cae de los cielos. ¿Por qué? Porque empiezan a construir las casas. Tu primo que nunca leyó un libro empezó a estudiar Derecho. Tu primo que no sabía sumar empezó a estudiar Contabilidad. Empezó el tráfico porque empezaron a llegar los carros, empezaron a crecer las casas y la economía del Perú ¡fum! Se disparó. Así como se cayó con Alan García, ¡fum! Se disparó. Se disparó y empezamos a tener dinero, empezamos a ver las cosas hasta 2014, por ahí. Entonces, actualmente el escenario que nosotros vivimos es que, oye, hay internet, la gente está estudiando, tu casa, tienes tu casa y si la tienes posiblemente tengas 2 pisos o más, tu familia tiene celulares, tienes televisor, ya no tienes un televisor, tienes televisores. Entonces todas esas cosas dicen que la economía nacional en líneas generales ha crecido. Entonces, pero así como ha crecido la economía, también ha crecido la desigualdad. Y ahí viene el tema de la pobreza. ¿Qué pasa con la pobreza? La pobreza tiene una definición muy bacán que da el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que una persona, para que se considere pobreza, tiene que tener un presupuesto diario de $1.90 al día, $2, que más o menos son 7 soles al día. Si son 7 soles al día, eso quiere decir que en 10 días son 70 soles, en 30 días que dura un mes son 210 soles. Si tu presupuesto mensual es de 250 soles, en teoría eres pobre o extremadamente pobre. Entonces, adicionalmente a eso, que no tienes dinero, en teoría tampoco tienes acceso a los servicios básicos como son salud, educación y vivienda. Entonces, esa gente se puede considerar pobre, pero acá hay un problema, que son nuestros amigos los políticos. Desde que yo tengo uso de razón y las primeras elecciones que pude ver que fueron en el año 92 para el cambio de Cámara Constituyente, los políticos están peleando por los pobres. Que los pobres y los pobres y trabajaremos a favor de los pobres. Y mira, ya ha pasado 30 años y no sé qué tanto han hecho para los pobres, ¿no? Oye, porque tú peleas pues 5 años, 10 años, ponte 15, pero no 30 años, ¿no? Entonces 30 años están peleando por los pobres, por los pobres, por los pobres. Y yo creo que los políticos, su negocio son los pobres. Entonces, como son su negocio, no van a dejar que termine su negocio. Adicionalmente a eso, yo creo que hay tipos de pobreza, adicionalmente a la pobreza que define el Banco Mundial, que son tres, que es la pobreza espiritual, la pobreza intelectual y la pobreza económica. El caso de la pobreza espiritual es la gente pues, que es una basura de ser humano, ¿no? Ese mentiroso, chismoso, maletero, que trata mal a la gente. Es una porquería de ser humano. El tipo ese puede tener dinero, no puede tener dinero, pero es una basura de ser humano y eso pues no va a cambiar con dinero. Segundo, está la pobreza económica. La pobreza económica es la que te acabo de definir del Banco Mundial, que es, hoy sabes que, mira, no tengo plata, ¿no? No tengo plata, no tengo dinero y todas esas otras cosas. Y tercero, está la pobreza mental. Pobreza mental es que yo no solamente sé que no tengo plata, sino que me sé que me digo y vivo como si no tuviera dinero, no tuviera acceso a cosas. Que acá creo que están nuestros amigos mototaxistas, albañiles, taxistas y todo aquel que despilfarre su dinero. Por ejemplo, los albañiles. Yo he sido ayudante de construcción cuando era chiquito, conozco muy de cerca el negocio de la construcción. Los albañiles son gente que gana dinero, gana mucho, mucho dinero. Construir una pared, echar una casa, hacer un piso, no te cuesta 100, 200 soles, te cuesta un montón de plata. Se mueve un montón de dinero con la construcción, pero si tú ves a los albañiles, siempre, siempre se quejan de que no tienen dinero. Ay, que no tengo plata, pobrecito de mí, pero míralos en la cantina el sábado, míralos en la discoteca, en la fiesta de Cume, en la Yunza, cómo gastan, cómo despilfarran. Sus hijos van a colegios nacionales, pero ellos se chupan toda su plata. Igual que nuestros amigos mototaxistas, con las cosas que pueden tener al subirse a su mototaxi, ganan dinero, porque una carrera le cuesta 1 sol, 2 soles, 3 soles, y así van juntando carreras y ganan dinero. Ahora, que se llenen de hijos o que se llenen de problemas, no tiene nada que ver con el dinero que generan. Entonces, esa pobreza se llama pobreza mental. No es el tema del dinero, es tema que cómo piensas. Entonces, la pobreza mental yo creo que es algo que existe en el Perú y eso sí existe mucho y es algo que no se va a cambiar con meter más dinero a desarrollar la economía, sino con un tema ya psicológico. Porque si tú te sabes y te sientes pobre, eso no va a cambiar. Y eso no solamente pasa con la gente que tiene menor educación. He visto gente con más educación, he visto gente con posgrado que me dice, oye, no tengo plata, estoy sin dinero, pero está tomándose una botella de Red Bull, una lata de Red Bull que cuesta 8 soles. Oye, no tienes dinero, pero una lata de 8 soles. No tengo dinero, pero se va todos los años de vacaciones cuando se podía a las Islas Caribe, a Cancún, a las Islas del Caribe, a Cancún. Entonces,
La pobreza mental es aquella que creo que más nos hace daño. ¿Por qué? Porque está acá y no puede salir. Y por más dinero que tú ganes, cuando eres pobre acá, mucho ya no se va a poder hacer. Entonces, adicionalmente a eso existe lo que se llama la inflación, que te lo he explicado en otro video, que es el incremento generalizado de precios. Como las cosas siempre van a subir, es casi imposible que las cosas bajen. El precio siempre va a subir de las cosas. Entonces los pobres van a seguir aumentando porque la inflación va a crecer con el tiempo. Entonces no es algo que va a desaparecer mañana. Y adicionalmente a eso, como te decía, el tema de la pobreza es un gran negocio para los políticos. Los políticos hablan y hablan de la pobreza, pero mucho no hacen. ¿Por qué? Porque si no, se les cae el negocio. Cuando la gente es pobre, normalmente es ignorante. Y como es ignorante, es más fácil de manipular. Y esa gente más fácil de manipular es aquella que vota por esos que salen con discursos como vamos adelante y lucharé contra los corruptos y los voy a fusilar a todos. Esa gente es la que más fácil manipulas. Entonces, la ignorancia es un gran negocio para los políticos en el Perú. Ahora, ¿somos pobres o no somos pobres en el Perú? Depende. Si tienes un techo sobre el cual dormir, tienes un plato de comida, tienes estudios, tienes internet en tu casa, pobre, pobre no eres. Si tienes expectativas de vida, tienes planes, estás pensando en hacer negocios, pobre, pobre no eres. Como te decía, yo he viajado a lugares alejados del Perú donde no tienen agua potable, donde no tienen desagüe, en pueblos de la sierra y de la selva, donde no hay una posta médica a más de 20 kilómetros a la redonda con un doctor que viene 2 veces por semana. Esa gente, si es pobre, pobre. ¿Por qué? Porque por más que trabaje y trabaje y trabaje, no va a poder salir de eso a no ser que se vaya de su lugar de origen. Si tú tienes Netflix en tu casa, no eres pobre. ¿Por qué? Porque tienes acceso a uno de los servicios mundiales de entretenimiento. Si tú tienes más de 3 o 4 zapatos, no eres pobre. ¿Por qué? Porque tienes cosas para cambiar, intercambiar. Esa gente que vive en esos pueblos alejados no tiene eso. Tiene que esperar caridad o tener un par de zapatos o 2 pares de zapatos por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Un problema de la pobreza en el Perú es el centralismo. Todo está centralizado en Lima y en algunas capitales, pero el Perú no solamente Lima y sus capitales, es mucho más grande. Entonces, en las capitales y en Lima hay de todo, hay mucho desarrollo, hay pobreza, pero la extrema pobreza sobre todo se da en los lugares alejados. Y de esos lugares alejados, los políticos, que son quienes deberían hacer algo por esas personas, solamente se acuerdan en época de elecciones. Sí, yo cambiaré esto y lucharemos y trabajaremos. Y cuando ya los eligen, se olvidan de esas personas. Es por eso que en esos lugares sí hay pobreza, en las capitales no, hay oportunidades. Ahora, ¿qué haces con las oportunidades? Ya va a depender de ti. La oportunidad nunca te va a decir, oye, por si acaso, soy la oportunidad, aprovechame. No va a pasar así. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que desarrollar, tienes que hacer otras cosas. Pero si no lo haces, pues, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿somos pobres en el Perú? Si estás en una capital y tienes oportunidades, posiblemente no. Si estás en pueblos alejados donde hay pocas oportunidades, posiblemente sí. Lo bueno es que el sistema peruano permite, al ser de libre mercado, acceso a diferentes oportunidades si tú trabajas. Si tocas y tocas puertas, la oportunidad se va a presentar. Entonces, en el Perú somos tan pobres como nuestro esfuerzo nos lo permita. Hay casos excepcionales como, por ejemplo, las personas que sufren una desgracia, las personas que sufren discapacidad, las personas que son víctimas de racismo y demás, pero son casos excepcionales. Si tú eres una persona con posibilidad de formación, si eres una persona con el uso pleno de tus facultades, si eres una persona con el uso pleno de tus condiciones físicas y eres pobre, posiblemente es porque quieres ser pobre. Si eres una persona que tiene, de nuevo, un techo sobre el cual dormir, un plato de comida, acceso a la información y capacidad de estudiar, pobre, pobre no eras. Y eso es algo que te quería contar. Justo vino mi gato y así fue. Cuando te pregunten, oye, a ti, ¿qué te dejó esa vaina? Recuerda que te lo dijo Marlon.